Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de colangitis aguda y este tema está estrechamente ligado con el tema del día de ayer, que fue coledocolitiasis. No sé si ahí se está proyectando la clase. Sí, se está proyectando, doctora. Ok, es que a mí me sale otra pantalla. Ok. Dentro de la definición de esta patología vamos a encontrar que es una infección bacteriana del sistema biliar. Es frecuentemente ocasionada por una obstrucción parcial o completa de la vía biliar o de cualquier otra parte de todos nuestros conductos hepáticos y biliares. Dentro de las etiologías, la principal etiología va a ser la coleocolitiasis. También vamos a considerar varias neoplasias, principalmente las neoplasias de la encrucijada biliopancreática, los cuales va a englobar el cáncer en cabeza de páncreas, el colangiocarcinoma, ampuloma y cáncer en el duodeno. También si tenemos alguna metástasis hepática que esté provocando tumores de gran tamaño, esos tumores pueden provocar una compresión extrínseca de la vía biliar y que el flujo biliar no sea el adecuado. El síndrome de Mirizzi, ¿alguien sabe qué es el síndrome de Mirizzi? ¿Es la impactación de un cálculo biliar? Es más que impactación de un cálculo. Ese cálculo, su particularidad es que va a estar en la vesícula biliar. Puede estar en el conducto cístico, se impacta el lito en ese sitio y entonces empieza a provocar una compresión extrínseca hacia la vía biliar principal. También vamos a tener algunos otros parásitos relacionados con la colangitis, como son los Ascaris lumbricoides y Tenia saginata. Y si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico de alguna cirugía por una derivación biliodigestiva o antecedente de algún trasplante hepático, podemos tener estenosis en las anastomosis que se realizan en estas cirugías. También podemos tener, por ejemplo, si el paciente tiene algún antecedente de colecistectomía y durante la cirugía se causó una lesión térmica de la vía biliar, esas lesiones suelen provocar también estenosis y son estenosis benignas secundarios al antecedente quirúrgico. También si ya el paciente cuenta con algún stent en la vía biliar, ese stent se puede que cese el flujo biliar. También en la realización de una CEPRE puede provocar colangitis. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de la fisiopatología? Para conocer la fisiopatología debemos primero saber cómo es normalmente nuestra vía biliar y sus características principales. Normalmente, el flujo biliar, el hecho de que todo el tiempo haya un flujo biliar, va a provocar que las concentraciones bacterianas disminuyan, porque por barrido va a estar sacando esas bacterias hacia nuestro duodeno. Y por lo tanto va a mantenerse una presión normal de nuestros conductos biliares. Esa va a estar normal. También que debemos considerar, las sales biliares tienen un efecto bacteriostático y también el epitelio biliar va a secretar IgA. Las células, vamos a tener células de Kupffer, que sabemos estas células se relacionan con células de macrófagos, y también los colangiocitos van a estar muy juntos. Las uniones entre los colangiocitos es muy estrecha y eso permite que no haya ninguna permeabilidad de bacterias o de otros agentes externos
hacia nuestra vía biliar. ¿Qué ocurre en la colangitis? Al haber obstrucción, evidentemente, imaginemos que la vía biliar al final es como una tubería, como si fuera una manguera. Si hay una obstrucción, toda la bilis se va a empezar a estancar. Estos cambios van a provocar que la presión dentro de ese conducto biliar aumente y por lo tanto el espacio estrecho que tenían los colangiocitos se vaya separando. Al separarse esos colangiocitos, van a aumentar la permeabilidad de cualquier cosa. También debemos considerar que la colangitis, aunque parece una infección que solamente está afectando a la vía biliar y que aparentemente podría, pues, no tener tanto impacto a nivel sistémico, esto es una idea errónea, porque al haber en la periferia grandes circulaciones, la circulación portal principalmente, al haber estos cambios de permeabilidad, vamos a encontrar un reflujo colangiovenoso y reflujo colangiolinfático. Esto que nos va a propiciar que todo el proceso inflamatorio que está ocurriendo en nuestra vía biliar se disemine a todo el cuerpo y provoque bacteriemia y endotoxinemia. Los principales factores relacionados para este proceso inflamatorio va a ser el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 10. ¿Cuáles van a ser los principales agentes patógenos? Dentro de los agentes más comunes y el principal es la bacteria Escherichia coli, en un 25 al 50. Ella está seguida por Klebsiella en un 15 a 20%, Enterococos 10 al 20% y también Enterobacter en un 5 al 10%. ¿Cuáles son las bacterias menos frecuentes? Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens y también podemos encontrar parásitos como Ascaris lumbricoides. ¿Cuáles son nuestras manifestaciones clínicas? Vamos a encontrar en esta enfermedad la clásica triada de Charcot, que está caracterizado por dolor abdominal, fiebre e ictericia. Debemos considerar que esta triada de Charcot se inventó hace muchísimos años, viendo su sensibilidad realmente es muy baja, es del 26% y una especificidad del 95%, por lo que no podemos casarnos con la idea en el 2024 que la triada de Charcot es igual a colangitis, porque hay muchas otras cosas que nos pueden provocar estos tres síntomas que pueden ser muy ambiguos y no ser exactamente colangitis. Por eso es que actualmente ya hay más criterios, consensos ya establecidos, donde nos van a definir el diagnóstico de colangitis. Pero es importante que lo recuerden. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos la triada de Charcot y nuestro paciente también tiene hipotensión y deterioro neurológico? Esto lo vamos a llamar como la pentada de Reynolds. Como les decía, el diagnóstico de colangitis no nos vamos a basar únicamente en la triada de Charcot. Debemos basarnos principalmente en los criterios de Tokio 2018. Los previos son los que se hicieron en 2013. Estos criterios van a establecer tres grupos principalmente. El criterio A va a incluir aquellos datos que nos hablen de inflamación sistémica. ¿Cuáles pueden ser? Un paciente que tiene fiebre mayor a 38 centígrados o que tenga algún dato de proceso inflamatorio con leucopenia o leucocitosis. Debemos considerar que la leucopenia también es un dato de inflamación, aunque el paciente llegue con leucocitos de 3, eso nos está hablando de un proceso inflamatorio y es que llega a un punto dentro de la respuesta inflamatoria donde se elevan tanto los leucocitos y el cuerpo ya no puede seguir produciendo tantos leucocitos. Entonces llegamos a un punto de anergia donde empiezan a bajar los leucocitos y tenemos ya leucopenia. También debemos considerar la proteína C reactiva.
Cuando es mayor a 10 miligramos sobre litro, ya es un dato de inflamación sistémica. Entonces, criterio A, inflamación sistémica. Criterio B, colestasis. ¿Cómo lo vamos a valorar? Si el paciente tiene ictericia, si tenemos las pruebas de función hepática normales con bilirrubina mayor a 2 o los valores de transaminasas, fosfatasa alcalina, la GGT en valores mayores a 1.5 dentro de la unidad límite de referencia. Y el último criterio, que es el C, es hablar acerca de un estudio de imagen. ¿Qué debemos de buscar en ese estudio de imagen? Si hay dilatación de la vía biliar o alguna evidencia de la causa de la colangitis, es un criterio para este diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene un tumor en cabeza de páncreas que está provocando obstrucción en la vía biliar, ese va a ser nuestro criterio C. ¿Qué ocurre si nada más tenemos dos criterios? Vamos a establecer la sospecha de colangitis. Si tenemos un criterio de cada uno o más, eso ya establece el diagnóstico de colangitis. Aparte de establecer Tokio, los criterios diagnósticos también van a establecer los criterios de severidad. Severidad nos vamos a ir desde una colangitis leve, moderada y grave. La leve no va a cumplir con ningún criterio establecido del moderado y del grave, y el moderada va a considerar si tiene dos de los siguientes factores: leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000, que el paciente tenga fiebre mayor de 39 centígrados, la edad mayor a 75 años, bilirrubina total mayor de 5 e hipoalbuminemia, menos de 0.7 del valor de referencia. Si tiene dos de estos criterios, lo vamos a considerar colangitis moderada. Y ahorita vamos a ver la importancia de establecer la severidad. ¿Qué ocurre con una colangitis grave? Aquí ya vamos a tener disfunción orgánica. Disfunción orgánica definida de acuerdo al órgano. Vamos a considerar disfunción cardiovascular cuando hay hipotensión, que a pesar de la administración de norepinefrina, vasopresina o dobutamina, no hay una adecuada respuesta. El hecho de que ya tenga alguna amina, eso nos habla de una disfunción cardiovascular. ¿Cuándo es una disfunción neurológica? Cuando el paciente tiene alteraciones en el estado de conciencia. Disfunción respiratoria, cuando tenemos una relación de presión parcial de oxígeno y PO2 menor a 300. Disfunción renal, cuando tenemos oliguria, anuria o creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Disfunción hepática cuando nuestro INR es mayor a 1.5 y disfunción hematológica cuando tenemos trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas. Esto ya nos habla de una colangitis grave, y así como podemos tener en el turno de la mañana solamente al paciente con disfunción cardiovascular, la progresión de la gravedad es muy rápida. En horas puede tener tres fallas orgánicas y en la noche el paciente fallece por todas las disfunciones que puede llegar a presentar. Por eso es que la colangitis, aunque parece una patología muy sencilla, el grado de afección y de mortalidad sí es elevado, por lo que debemos de hacer un diagnóstico muy temprano y ser muy agresivos en el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento de acuerdo a la severidad de esta enfermedad? Si nosotros tenemos una colangitis leve, podemos administrar antibióticos, dar un manejo general y una vez concluido el tratamiento antimicrobiano, considerar tratar la etiología. Si fue por colelitiasis, considerar la colestectomía laparoscópica.
E igualmente debemos ir de la mano con el drenaje biliar. Este drenaje biliar no podemos o podemos considerarlo no hacerlo de urgencias. Podemos programar el procedimiento, ya sea una CEPRE, un procedimiento percutáneo o alguna cirugía para poder tratar esta enfermedad. Pero la ventaja es que tenemos tiempo. Cuando es moderada, igualmente el pilar, antibióticos y se recomienda un drenaje temprano. ¿Qué ocurre con una colangitis grave? Esta hay que realizar un drenaje biliar lo más pronto posible, dar un soporte orgánico, identificar cuáles son las fallas y dar tratamiento a esas fallas y administrar antibióticos que tengan mayor espectro. ¿Cuáles van a ser los pilares en el tratamiento de una colangitis? Van a ser estos dos, antimicrobiano y drenaje de la vía biliar. Son los más importantes. No importa cómo sea el drenaje de la vía biliar. Ahora sí que si estás en un hospital donde no tienes endoscopía ni radiointervención, considerar la cirugía es una de las opciones. Lo más importante es tratarlo de forma urgente en aquellos pacientes que tienen colangitis grave. Dentro de la variedad de antimicrobianos que tenemos, vamos a considerar, de acuerdo a la gravedad, qué antimicrobiano podemos administrar y también considerar si el paciente tuvo esta colangitis adquirida en la comunidad o si está asociado a algún cuidado de salud. Debemos considerar que si el paciente ha tenido algún procedimiento en el que se ha hecho alguna instrumentación de la vía biliar, ese lo vamos a considerar como un paciente con una infección asociada a los cuidados de la salud. ¿Qué opciones tenemos cuando es una colangitis leve? Podemos considerar la penicilina con sulbactam. Podemos considerar las cefalosporinas, que estas son las principales que utilizamos, cefalosporinas de segunda o tercera generación asociadas con metronidazol. En dado caso que tengamos carbapenémicos, podemos utilizar el ertapenem. Cuando es una colangitis ya moderada, también se recomienda ya irnos directo a una cefalosporina de tercera generación asociado a metronidazol o ertapenem. Cipro- Ciprofloxacino o lefluoxetino también son opciones, pero siempre vamos a irnos por las cefalosporinas. ¿Qué ocurre en una colangitis grave? Se recomienda ya irse directo hacia los carbapenémicos. Imipenem, meropenem, ertapenem son de los mejores medicamentos que hay y también asociarlo con metronidazol. Cuando asociamos esta infección a los cuidados de la salud, vamos a considerar primero cefepime, ceftazidima asociado a metronidazol o cualquier carbapenémico, imipenem, meropenem, ertapenem. ¿Qué tenemos que hacer acerca del drenaje biliar? Drenaje biliar tenemos muchas opciones. Opciones endoscópicas, percutáneas o por ultrasonido endoscópico. La forma endoscópica es la que más se recomienda, es el tratamiento de elección para la colangitis. Suele ser un procedimiento menos invasivo, donde tenemos menos eventos adversos y una efectividad bastante considerable del 86%. Esto también nos va a ayudar a disminuir la estancia intrahospitalaria y dar manejo. Si nosotros podemos resolver la colangitis, en dado caso que sea una coliocolitiasis, poder extraer el lito es una opción. En dado caso que el paciente tenga un lito difícil, tenga alguna neoplasia o alguna compresión extrínseca, lo que podemos hacer es colocar una endoprótesis. ¿Qué otra opción tenemos? Opciones como un manejo percutáneo. En este, ¿qué desventaja suele tener? Que puede haber fuga de bilis en la periferia del sitio de inserción del percutáneo. Es uno de los casos que se considera cuando ya ahí tiene el paciente tantas fallas orgánicas, es el percutáneo la opción más viable.
cuando nuestra papila no es accesible en una CEPRE y se comenta que esta terapia es una terapia de rescate. El ultrasonido endoscópico es una buena opción, sin embargo, es técnicamente hablando complicado. No son tan accesibles los sitios donde hay ultrasonido endoscópico y sus materiales son también muy costosos. Entonces, es una opción que existe, pero igualmente es una opción de rescate. Sus eventos adversos tempranos es el 10 al 30% de los casos. ¿En qué momento se recomienda, de acuerdo a la severidad, dar manejo de drenaje biliar? Cuando tenemos una colangitis severa, lo que se recomienda es realizar ese drenaje dentro de las primeras 12 horas de un paciente con choque séptico. Cuando en la moderada podemos drenar entre las 48 a 72 horas y en una leve puede ser un procedimiento electivo es programado. ¿Cómo vamos a verlo por CEPRE? Por CEPRE, nosotros vamos a identificar nuestra papila duodenal. Al canular esa papila, lo que va a salir es pus, pus franca. Normalmente, cuando canulamos la vía biliar, va a salir bilis, pero cuando hay colangitis, sale esta pus. De ahí lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la esfinterotomía, el corte, para que drene toda la vía biliar. Y en dado caso que nosotros no podamos responder, o bueno, tratar una coledocolitiasis o hay un tumor que esté provocando compresiones extrínsecas, lo que podemos hacer es meter este tubito que se ve aquí en la colangiografía. Esta es una endoprótesis. ¿Cómo nos ayuda la endoprótesis? Ayuda a franquear ese tumor o neoplasia que nos esté provocando la obstrucción de la vía biliar. Y este tubito es un tubo de plástico, puede medir entre 10 French, 7 French y siempre va a estar drenando por ahí la bilis. Lo ideal es que tenemos que hacer recambios entre 3 a 6 meses estas endoprótesis. El drenaje percutáneo, ¿en qué consiste este procedimiento? Este es un esquema, esta es nuestra pared abdominal. Lo que hacen es infiltrar con anestésico local y hacer una punción que es transhepática. Van a puncionar el hígado hasta llegar a la vía biliar y ahí es donde van a introducir un catéter que vaya de la vía biliar hasta nuestro intestino delgado o el duodeno. ¿Qué ocurre en este caso? Lo que tratan de ejemplificar es un caso de un paciente con un tumor en cabeza de páncreas. Ese tumor estaba provocando compresión extrínseca de la vía biliar y pues el paciente ya estaba ictérico con datos de colangitis y una de las opciones que tenemos en estos casos es colocar este percutáneo. Este percutáneo, al estar en la vía biliar y en el intestino delgado, se llaman catéteres mixtos, porque el gasto va a estar hacia nuestro duodeno y exteriorizado por la pared. ¿Qué ocurre si el tumor aquí ya está obstruyendo completamente nuestra vía biliar? Entonces la punta del catéter se queda en este sitio y ese catéter sería un catéter externo, porque nada más va a estar gastando la bilis hacia afuera de ese catéter. Aquí se le pone una bolsita y el paciente va a estar recolectando toda esa bilis todos los días. Ese es un catéter externo, cuando ya no podemos comunicar la vía biliar con el duodeno. Aquí vemos una colangiografía, cómo es que quedó este catéter percutáneo mixto. Administran medio de contraste, vemos cómo está toda la vía biliar y si se dan cuenta en este sitio ya se ve amputado, ya solo se ve esto delgadito que es el catéter. Y todo esto que se ve así es por la compresión que está provocando el tumor pancreático. ¿Qué opción tenemos?
por ultrasonido endoscópico. Ya son procedimientos mucho más avanzados, en el que consiste en el estómago, vamos a identificar, haciendo un rastreo, dónde está nuestra vía biliar. Nuestra vía biliar, aquí se alcanza a ver esta imagen tubular anecoica. Esto que se ve aquí hiperecoico es una aguja. Lo que hacen es empezar a inyectar medio de contraste, que es aquí esta imagen, para ver una colangiografía y asegurarnos de que estamos en la vía biliar. Entonces, una vez identificada nuestra vía biliar, van a hacer la punción e introducir esto que es una guía. Esta guía es la que nos va a permitir a nosotros hacer el recambio de todos los instrumentos que necesitamos para el abordaje hacia la vía biliar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Colocar esto que es un stent. El stent lo que va a hacer es comunicar nuestra vía biliar hacia nuestro estómago. Y entonces esto va a permitir que todo lo que se está estancando en la vía biliar se drene hacia el estómago. Y esto pues es una forma un poco más anatómica de que la bilis siga fluyendo por el tracto gastrointestinal. La desventaja, pues realmente son los costos. El procedimiento es costoso y los stent de este tipo rondan entre los 20 a 25.000 pesos. Entonces, esa es una de las principales desventajas de los procedimientos avanzados de endoscopía. Ahora, ¿qué ocurre si ustedes están en un centro de salud o si están en un primer, segundo, tercer nivel? Si a ustedes les llega un paciente grave, es forzoso que en su centro hospitalario tengan una terapia intensiva. Lo ideal es que estos pacientes que ya tienen falla orgánica múltiple sea atendido en una terapia de cuidados intensivos, por lo que la referencia a un tercer nivel está indicado. Aparte del manejo que le van a dar en cuidados intensivos, también debemos buscar un drenaje biliar de emergencia. Cuando tenemos colangitis moderadas, tenemos que trasladar al paciente a algún centro hospitalario donde tengamos alguna manera de drenar la vía biliar, donde por lo menos haya endoscopía o radiointervención. Y en dado caso que no haya algún hospital con estas dos opciones, pues ya considerar algún procedimiento quirúrgico. Cuando tenemos una colangitis leve, podemos dar manejo dentro de las primeras 24 horas. Podemos dejarle antimicrobiano vía oral para que continúe en casa y referirlo a algún sitio donde tengamos forma de drenar la vía biliar. Y básicamente es esto de colangitis aguda. Entonces ella es una clase mucho más corta porque ya nada más tenemos que enfocarnos a la infección y la forma en que debemos tratar esta enfermedad. ¿Tienen alguna duda? Por el momento No, no, doctora. doctora. No, muy bien. Pues espero que estas clases les hayan sido de ayuda y cualquier duda que llegasen a tener pueden hacerla